Hola, bienvenidos a su canal en la oscuridad. Gracias por estar aquí. Yo soy Guismo González. No te olvides de compartir nuestro contenido, de darnos un like y de suscribirte. Sin más, vamos a comenzar con dos historias que son fuera de este mundo. La primera, relatada por el señor Fidencio. Él iba a visitar a su hermano por rumbo a Cabeza de Juárez. Eran los años 70. Él manejaba un Mónaco y se dispuso a visitar a su hermano. Eran como las 3 o 4 de la tarde aproximadamente y hacía mucho calor. Él recuerda que al manejar tenía mucha pesadez para ir, pero aún así tenía que ir a ver a su hermano porque quedó en llevarle un dinero. Él manejando pues se sintió muy cansado y de pronto se quedó dormido. Lo que recuerda, se quedó dormido en el volante. Para cuando él despertó, estaba afuera de su auto y sentado sobre el lado izquierdo, con la cabeza hacia abajo. Cuando él logra ubicar donde posiblemente estaba, pensó que era el Estado de México y que se había hecho noche. Él creyó que lo habían asaltado. Miró hacia arriba y vio un lugar oscuro y luego puso sus manos sobre el piso y lo que vio y sintió era tierra, pero él no sabía dónde estaba. Cuando puso su mirada hacia el frente, vio muchas luces, pero como si fueran las estrellas, pero muy grandes. Él no sabía pues qué es lo que estaba pasando, si lo habían asaltado o qué era lo que había sucedido. Tomó la tierra y la agarró entre sus manos y como arena cuando se desliza, y la vio muy blanca esa tierra. Él se levantó y no sabía dónde estaba. Trataba de ubicar si había un letrero, si había algo, pero lo que más le impactaba era las luces, las estrellas, cómo las veía, estaban muy cerca. De pronto se acerca un joven muy alto, muy delgado y muy blanco, y le dijo, ¿estás perdido? Y el señor Fidencio le preguntó, oye, sí, pero no sé dónde estoy. ¿Me puedes ayudar? Porque yo no sé dónde estoy. No sé dónde me había estacionado, mano. Así le contestó. Y el muchacho le dijo, no te preocupes, yo te voy a regresar. Pero le preguntó el señor Fidencio, no, necesito que me digas pues dónde estoy, porque no sé. A lo mejor ya me pasé. ¿Esto es el Estado de México o dónde? Oye, ¿y por qué la arena es muy blanca aquí o la tierra es muy blanca? El muchacho no le contestó. El señor Fidencio se disponía ya a abordar su carrito y él le dijo, no, no te preocupes, yo manejo. Se extrañó y dijo, no, pero es que a lo mejor no sabes manejar este carro, porque recordemos que el Mónaco era un auto un poco grande que parecía, o algunos le decían como una lancha. Y le dijo el señor o el sujeto que se le apareció, no te preocupes, yo me encargo de llevarte a tu casa, de regresarte a donde tienes que ir. Y le dijo, pues es que yo no sé, cómo, si tú me conoces o qué pasó. Le insistió tanto ese hombre blanco, que era muy pálido por lo que él relata y muy alto, que bueno, se dio las llaves del carro y se subió como copiloto. Entonces él empezó a echar a andar el carro y volteó a ver al sujeto que estaba manejando y él pensó, bueno, a lo mejor me va a secuestrar o me va a robar algo. Cuando el señor lo volteó a ver, o el sujeto, el joven, voltea a ver al señor Fidencio, le pone la mano en la cabeza, en la nuca, y el señor Fidencio se desvanece, o sea, queda dormido en ese auto. Es lo único que recuerda. Cuando él despierta, estaba cerca de su casa, que era rumbo a Azcapotzalco, por la glorieta de Camarones. Y él, ya era noche, y él preguntó, pues, ¿cómo llegué aquí?
¿Cómo es posible? ¿Y dónde está ese muchacho, ese hombre que me trajo hasta acá? Lo único que recuerdo es que él puso su mano en mi nuca, en mi cabeza y me desvanecí. Sabía que a lo mejor nadie le iba a creer lo que le pasó. Y como en ese tiempo no había teléfonos como ahora los celulares, pues no podía mandar mensaje ni un WhatsApp. Lo único que pudo ser testigo de lo que le había pasado era el tanque de gasolina. Él había llenado su tanque y dice que estaba bien, y cuando él regresa, pues él nos contó, fíjate que ese tanque era como si me hubiera ido a Acapulco, como si yo hubiera ido así de ida a Acapulco. Se había gastado lo de un tanque a Acapulco y ni siquiera estaba tan lejos Cabeza de Juárez, porque recordemos que en los años 70 pues no había tantos autos como ahora ni tanto tráfico. Él nos explica qué fue lo que pasó, pero sí recuerda el lugar donde estuvo y la arena. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Habrá sido algún ser espacial que lo interceptó? ¿Cómo es que él llegó a ese lugar? ¿Y por qué veía las estrellas o esos brillos tan intensos? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Te habrá pasado algo así? ¿Hay algo mágico ahí en Cabeza de Juárez? Cuéntanos si algo te pasó o si algún familiar. Déjalo en tus comentarios. Nuestro segundo relato se enfoca en el Salón de los Electricistas. Ahí en la alcaldía de Azcapotzalco hay un campo de fútbol. Ahora está bardeado, pero antes solamente estaban las rejas, y cuando había partidos de fútbol, pues podían los vecinos de la colonia ver lo que estaban jugando. A los alrededores de ese campo y salón hay varias casas. Este relato nos lo comparte la señora Dolores. Ella, de una colonia cerca de ese campo, pues iba y le lavaba la ropa a una de las señoras que vivía enfrente de ese campo, como les comento. Y de pronto la vio un poco desmejorada. Le vio que cambió el tono de piel y la vio más delgada. Y ya entrando en confianza, la señora le comentaba que por las noches ella veía que una como nave, como una luz, bajaba a ese campo, y de ahí salía una luz, y veía a un sujeto bajar de esa luz, de esa nave. No podía explicarlo bien la señora, como que ella se iba de sí cuando lo comentaba, trataba de recordarlo, lo que había visto. Y la señora le comentaba a la señora Dolores, porque le lavaba la ropa, le daba trabajo, que en las noches cuando se paraba frente a su ventana veía esa luz, y cómo era no posible que los vecinos no la pudieran ver, no pudieran ver esa luz. De esa nave o de esa luz que veía ese disco, bajaba un hombre con aspecto, con cara de pez. Nadie le creía de su familia. Y ella pues a veces se despertaba en las noches y lo veía, no era siempre. Le preocupaba porque a lo mejor pensaba que estaba mal y creía que estaba pues ya enloqueciendo. La señora Dolores sí le creía y le tenía confianza. Pues cómo alguien podría mentir con esas cosas. Su familia no le creía. No fue mucho cuando la señora pues empezó a perder un poco la salud. Y como les comento, la señora Dolores me dijo que ya su piel pues había cambiado un poco y que se veía un poco delgada. Le mandaron a hacer varios estudios y la señora tenía radiación, había recibido radiación, y le preguntaron los doctores que a dónde se había expuesto y dónde andaba, porque la señora tenía un grado de radiación
no delicado, pero sí importante. Y por eso su piel se había no quemado, pero sí tenía otro tono, le había afectado ya a nivel de salud. La señora Dolores pues ya no pudo tener contacto porque se enfermó la que le daba el empleo, pero la recuerda con mucho cariño. Ella siempre le creyó y dice que no estaba loca. Cada vez que ella relataba lo que había visto, ella se quedaba en shock, la señora, porque estaba muy impresionada de lo que muchas veces en la noche vio y que no puede creer que sus vecinos alrededor de ese campo no hayan visto nada. En la zona de Azcapotzalco quiero comentarles que sí se habían dado algunos avistamientos, como el ovni que bajó o que se acercó a la vocacional 8, ahí por el metro Ferrería. Yo no dudaría que esta señora, la cual omite su nombre por respeto, la señora Dolores comenta que le dio trabajo y la estima mucho y que agradece que le haya contado todo esto. Yo no, como les reitero, no dudaría que eso pasó, porque ustedes pueden investigar, amigos. En esa zona que les comenté de la vocacional 8 sí se vio ese ovni y hubo hasta reportes policíacos. ¿Ustedes han vivido alguna experiencia así? Déjenme sus comentarios. Seguramente que alguien ha tenido un encuentro cercano, como el señor Fidencio, o alguien, algún familiar, algún amigo, algún conocido que ha vivido estas experiencias, porque todo se vive desde la oscuridad y ellos están ahí para vernos. Muchas gracias por su atención, amigos.